Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este tutorial en el cual les voy a hablar sobre las tuplas en Python. Las tuplas son una colección que permite almacenar múltiples elementos en una sola variable. Son una de las 4 colecciones que nos ofrece Python. Sus datos están ordenados con base en un índice. Permiten elementos duplicados y, a diferencia de las listas, sus datos son inmutables. Es decir, después de creada la tupla, no podemos modificar su contenido. Para crear una tupla, sus elementos deben ir encerrados entre paréntesis y separados por comas. El índice del primer elemento es 0. Amigos, los invito a que me acompañen hasta el final de este tutorial y veremos todo lo relacionado con las tuplas. Veamos el primer ejemplo para conocer su sintaxis. En primera instancia vamos a crear una tupla a la cual voy a llamar animales. Como les dije, los elementos deben ir entre paréntesis y separados por comas. Entonces vamos a ingresar algunos nombres de animales: oso, pantera, cocodrilo, león. Entonces allí tenemos definida nuestra primera tupla. Vamos con el método print a conocer su contenido. Y ya tenemos definida una tupla y podemos imprimir su contenido. Como lo comenté inicialmente, las tuplas son inmutables, es decir, sus elementos no se pueden modificar, es decir, no tienen métodos para que sus datos o elementos sean cambiados o eliminados, es decir, no poseen, por ejemplo, un método remove. Vamos a ver un ejemplo para entenderlo mejor. En nuestra tupla animales vamos a hacer de cuenta que tiene el método remove y vamos a intentar remover el elemento oso. Observamos que se lanza inmediatamente un código de error en el cual nos informa que el objeto tupla no tiene el atributo remove. Igualmente, las tuplas, así como las listas, permiten elementos duplicados. Veámoslo con un ejemplo. Utilicemos nuestra tupla animales y vamos a pegarla en esta celda y vamos a duplicar el elemento oso y vamos a imprimir nuestra tupla animales. Entonces observamos que aunque el elemento oso está duplicado, al imprimir la tupla no se lanza ningún código de error. En ocasiones se hace necesario conocer la cantidad de elementos o tamaño de una tupla. Entonces para ello utilizamos el método lem. Continuando con la tupla animales, entonces vamos a crear una variable a la cual voy a llamar tamaño y le voy a asignar lo que me devuelva la función lem para nuestra tupla animales, y voy a imprimir la variable tamaño. Nos devuelve 5, es decir, la tupla animales posee 5 elementos. También se pueden crear tuplas que solo contienen un elemento. Entonces vamos a ver cómo crear una tupla con un solo elemento.
Entonces vamos a ver un ejemplo de esta situación. Entonces vamos a crear otra variable, la cual voy a llamar animales, pero esta tupla solo va a contener el elemento león. Para crearla con un solo elemento debo colocar el primer elemento y luego una coma. Vamos a imprimir nuestra tupla animales. Vemos que contiene el elemento león y vamos a imprimir mediante el uso de la función type para conocer el tipo de la variable animales. Nos dice que es una tupla. Vamos a hacer el mismo ejercicio, pero no vamos a colocar la coma y vamos a imprimir nuestra variable animales. Nos imprime la palabra león, está fuera de paréntesis, pero vamos a observar mediante la función type el tipo de la variable animales. Nos dice que es de tipo string. Entonces, por eso la importancia de anexar la coma al final del primer elemento para crear una tupla con un solo elemento. Como sabemos, las tuplas son muy versátiles y muy utilizadas, y su versatilidad se fundamenta también en que permiten almacenar elementos de diferente tipo. Entonces vamos a ver cómo funcionan los tipos de datos en las tuplas. Veamos entonces algunos ejemplos. Por enumerar, la tupla frutas, y allí vamos a ingresar, por ejemplo, mango, pera, melocotón. Aquí tenemos una tupla que contiene solo strings. Vamos a crear otra tupla que contenga solo números enteros, por ejemplo. Y por último vamos a crear una tupla que contenga valores boolean. Entonces allí tenemos tres tuplas diferentes con contenidos diferentes, pero las tuplas también pueden ser heterogéneas en sí mismas, o sea que podemos contener una tupla, por ejemplo, que mezcle diferentes tipos de datos. Por ejemplo, un string, digamos que un año, un boolean, un float. Entonces observamos que se pueden tener tuplas con datos de diferente tipo. Hasta el momento hemos creado tuplas asignando directamente los elementos dentro de paréntesis, que lo asignamos a una variable, pero también las tuplas tienen un constructor. Entonces vamos a crear una tupla basada en un constructor. Veamos entonces el uso del constructor de tuplas con un siguiente ejemplo. Vamos a crear una tupla a la cual llamamos tupla y la palabra del método tuple. Entonces vamos a crear una tupla. Entonces podemos observar que hay un doble paréntesis. Uno es el de la función del constructor y el otro es el de la tupla en sí. Vamos a ingresar nombres de ciudades.
y vamos a imprimir. Veamos, aquí hay un error, doble paréntesis, falta cerrar allí el string. Entonces vamos a imprimir y observamos el contenido de la tupla que hemos creado utilizando el constructor. Así como lo vimos en el video de las listas, a propósito, en la parte superior de este video les voy a dejar una tarjeta para que accedan al tutorial sobre listas. Como les decía, igualmente como sucede con las listas, en las tuplas también podemos anidar tuplas dentro de tuplas. Veamos un ejemplo sobre el uso de tuplas dentro de tuplas. Entonces vamos a crear una tupla, lo voy a llamar tupla, y en la cual voy a asignar algunos números, un string, y al interior voy a anidar otra tupla. Voy allí a incluir algunos strings. Y por último vamos a imprimir nuestra tupla. Entonces observamos que hemos anidado una tupla dentro de otra tupla. También podríamos hacerlo ingresando como un elemento una lista. Entonces vamos a ver cómo podemos ingresar una lista como elemento de una tupla. Podemos crear primero nuestra lista. Digamos, tenemos una lista llamada ciudades. Recordemos que las listas van, los elementos van entre corchetes. Entonces tenemos allí Lima, Buenos Aires, Santiago. Y entonces vamos a crear una tupla a la cual voy a llamar elementos. Entonces en primera instancia voy a ingresar mi lista ciudades y luego voy a ingresar diferentes números, tanto entero como float, y vamos a imprimir nuestra tupla elementos. Entonces observamos que la lista se ha agregado como un elemento al interior de la tupla. Como los elementos de las tuplas están indexados con base en un índice, entonces eso nos permite el acceso a los elementos de la tupla. Esto en virtud a ese índice. Entonces para ello vamos a crear en este ejemplo una tupla llamada ciudades. Vamos a ingresar diferentes nombres de ciudades. Bien, y allí tenemos nuestra tupla. Entonces, utilizando ese índice podemos acceder utilizando el mismo mecanismo que utilizamos con las listas, es decir, corchetes, y al interior el índice de el elemento que queremos imprimir. Hay que tener en cuenta que el índice base es 0, por lo tanto el primer elemento tiene como índice 0. Veamos, por ejemplo, vamos a imprimir el elemento de nuestra tupla ciudades que ocupa
la primera posición, por lo tanto su índice es 0. También podemos utilizar índices negativos. Cuando utilizamos índices negativos, lo que vamos a hacer es acceder a los elementos, pero desde la parte final de la tupla. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a imprimir el último elemento de nuestra tupla. Ya allí no utilizamos el número 0 como índice, sino que vamos a hacer un conteo desde el número 1. O sea que el último elemento tiene el número -1 para poder imprimirlo o acceder a él utilizando números negativos. Entonces ya ahí tenemos el acceso al último elemento. Vamos a acceder a otro elemento. Por ejemplo, utilizando -2, vemos que aparece París. Aquí lo tenemos. Caracas sería -1, París -2, Lisboa -3 y Madrid -4. Entonces es una forma de acceder, pero contando desde el último elemento. Otra opción que tenemos es utilizar o acceder a un rango de elementos de una tupla. Para ello utilizamos lo que se conoce como slicing. Vamos a copiar nuestra tupla y vamos a pegarla en esta celda y vamos a utilizar el slicing. Entonces la sintaxis es la misma que utilizamos con las listas. Vamos a imprimir, por ejemplo, desde el elemento con índice 1 hasta el elemento anterior al índice 5. Hay que tener en cuenta que el segundo parámetro se utiliza como referencia, pero se ejecuta hasta uno antes de este número. Entonces vamos a imprimir los elementos que hay desde el índice 1 hasta el elemento 5. En este caso, como la lista no tiene esa cantidad, iría hasta el final. O sea que no se lanza un código de error. Entonces el slicing también se aplica para las tuplas en Python. Utilizando el slicing vamos a acceder desde el principio de la tupla hasta un determinado índice. Vamos a crear entonces una tupla a la cual voy a llamar animales y vamos a ingresar algunos animales. Oso, pantera, tigre, ballena, león, mico. Bueno, allí tenemos ya una tupla y entonces vamos a utilizar el slicing para acceder a nuestra tupla animales desde el principio hasta un índice determinado. Entonces, por ejemplo, hasta el índice 4. Observamos que el primer parámetro se ha dejado en blanco. Con eso le indicamos que inicia desde el principio de la tupla y va hasta el índice 3. Ya sabemos que el segundo parámetro no se tiene en cuenta, sino que va uno menos. Y entonces observamos efectivamente lo que necesitábamos. También podemos hacerlo
al contrario, es decir, ir desde una posición hasta el final de la tupla. Veamos entonces un ejemplo basado en la misma tupla. Entonces vamos a imprimir de nuestra tupla animales. Vamos a imprimir desde la posición 3 hasta el final. Entonces aquí lo que hacemos es indicamos el primer parámetro, pero el segundo lo dejamos en blanco. Entonces va desde el índice 3, ese sí se tiene cuenta, y va hasta el final de la tupla. El slicing tiene en sí 3 parámetros, hemos utilizado 2. El tercer parámetro es el paso. Vamos a utilizar para este ejemplo la misma tupla animales y vamos a agregar otros cuantos aquí. Por ejemplo, el gato, tiburón, cangrejo. Y entonces vamos a ver un ejemplo en el cual vamos a utilizar el tercer parámetro. Entonces vamos a imprimir de nuestra tupla animales, digamos que va desde la posición 0, digamos que vaya hasta el final, dejémoslos en blanco, y entonces aquí el tercer parámetro va a ser 2, es decir, le estamos diciendo vaya desde el principio porque estamos dejando el primer parámetro en blanco, y como estamos dejando el segundo parámetro en blanco, perdón, estamos diciendo que vaya hasta el final. Y el parámetro tercero es el paso, es decir, como tiene el número 2, vamos a ir dejando un elemento en blanco o que no tomamos de la tupla. Entonces observamos oso, no toma pantera, toma tigre, no toma la ballena, toma león, y así lo hace sucesivamente hasta el final de la tupla. En las tuplas, utilizando el slicing, también podemos utilizar números negativos. Vamos a utilizar el mismo ejemplo, la misma tupla animales, y vamos a utilizar números negativos para extraer parte de la tupla animales. Entonces en este caso vamos a decirle que vaya desde el -5 hasta el -1. Vamos a ver qué obtenemos. O sea, le estamos diciendo cuente desde la parte final. Entonces cangrejo sería 1, tiburón 2, gato 3, mico 4, león 5. Usted va a iniciar en león y va hasta el último elemento, pero ese no se incluye. Entonces imprimiría hasta tiburón. Aquí lo observamos claramente, el uso de los números negativos en el slicing. Bien amigos, hemos llegado al final de este tutorial que, advierto, es la primera parte de lo que tiene que ver con las tuplas. Hemos hecho un buen recorrido, hemos aprendido bastante, pero los espero en la segunda parte de lo que tiene que ver con tuplas. Les agradezco por su atención, los invito a que se suscriban a este canal, compartan este tutorial, activen la campanita para recibir notificaciones de los próximos videos. Muchas gracias, hasta pronto.